Soy la doctora Carla Musso y hoy vamos a hablar en este curso de obesidad, de las herramientas terapéuticas de uso prolongado. Bueno, estos son mis conflictos de interés y la agenda de esta charla va a ser hablar de mecanismos de acción, de seguridad y eficacia de naltrexona bupropion, de esta asociación, de los resultados de los estudios cardiovasculares, las indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos y cómo titular la dosis. Bueno, para hacer un poquitito de historia, a pesar de que ustedes ya están en una etapa avanzada del curso, vamos a mencionar y hacer un poco de memoria de qué es la palabra obeso, que viene del latín obedere, formado de las raíces obe, o que abarca todo, y edere, comer. Esto significa, es decir, alguien que se lo come todo. Y este fue el primer uso de la palabra en 1651 en la lengua inglesa. También siguiendo con un poco de historia y relacionado con las drogas que vamos a mencionar hoy, ya en 1900 se hablaba del estudio en pacientes con tumores cerebrales que sugirió que el hipotálamo estaba involucrado en la regulación del apetito y del peso, pero fue en los últimos 20 años que se conocieron todas las vías y los detalles de esta interacción. Y lo que se había visto ya en esta publicación de 1953 es la precisión con que las ratas mantienen el equilibrio energético, que fue probado sometiéndolas a distintos estímulos y modificaciones de la dieta, temperatura y actividad, y esto se modificaba si lesionábamos el hipotálamo de estas ratas. Y entonces de ahí la importancia del hipotálamo, que la vamos a ver con la acción que tienen estas drogas a nivel del mismo. Y entonces, bueno, esta es la clásica definición que ustedes ya la conocen sobre obesidad. Esta nueva forma de diagnosticarla y de clasificarla, que no solamente toma en cuenta el índice de masa corporal, sino la fisiopatología, las complicaciones y la severidad de esas complicaciones. Si bien esta es una clasificación de alguna manera más compleja, es por supuesto mucho más completa que la que nosotros utilizamos con el índice de masa corporal, que sigue siendo aún la forma de clasificar a los pacientes, con los defectos que sabemos que esto conlleva. La realidad es que estamos ante una problemática que todos conocemos, esta pandemia de obesidad, donde la prevalencia de obesidad se ha triplicado desde 1975 al 2014, que fueron los datos que incluyen este estudio, y entonces de ahí la necesidad de tener que intervenir, de tener que lograr objetivos en obesidad. Pero la realidad es que esta es una enfermedad que permanece subtratada. Y si nosotros miramos este gráfico, que son datos americanos, por supuesto, es que el 2% de los adultos con obesidad en Estados Unidos reciben algún tratamiento para la obesidad. Y si lo comparamos con las personas con diabetes, el 86% de las personas con diabetes reciben tratamiento. Esto no quiere decir, por supuesto, que lleguemos a los objetivos, ni en obesidad, ni claramente en diabetes, que sabemos que eso estamos lejos de lograrlo. Pero sabemos que la obesidad es una enfermedad compleja, donde va a intervenir, por supuesto, el sistema nervioso central, donde va a estar y va a jugar un rol principal en la regulación de la conducta alimentaria y en el peso. Y estamos hablando del sistema hipotalámico del hambre, donde va a haber núcleos interconectados en el hipotálamo que van a estar relacionados con el hambre y con la saciedad. Y vamos a ver que el hipotálamo lateral proyecta hacia el área tegmental ventral y va a recibir estímulos desde el núcleo accumbens. Y por otro lado vamos a tener el sistema mesolímbico de recompensa, donde las vías dopaminérgicas del área tegmental ventral o del cuerpo estriado van a efectuar las acciones de recompensa. Y tenemos estos núcleos que se mencionan, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y la amígdala, que van a interactuar por
cada situación que coordina estos centros, como la amígdala de la memoria y la emoción, la corteza prefrontal, la toma de decisiones y la función ejecutiva, y el núcleo convencionalmente la recompensa o la adicción. Y entonces, de esta manera vamos a ver cómo las drogas que vamos a mencionar y que hoy las tenemos asociadas como tratamiento de la obesidad, van a interactuar para lograr los objetivos. Sabemos que en el hipotálamo el hambre integra en el sistema nervioso central un conjunto de señales que van a regular la homeostasis del peso corporal. Y hay señales que se van a transmitir tanto desde el tejido adiposo por la leptina, desde el estómago por la grelina, el páncreas, la insulina, y en el intestino múltiples hormonas como la colecistoquinina, como la oxintomodulina, el péptido YY, van a enviar señales al sistema nervioso central que van a ser integradas en las, digamos, en las regiones específicas que mencionamos, y van a dar una respuesta, que va a ser el control sobre el consumo de alimentos, el control del consumo de energía y finalmente la homeostasis del peso corporal. Y entonces vemos cómo vamos a tener las distintas opciones farmacológicas para el manejo de la obesidad, pero lo que vamos a hablar en este caso va a ser de naltrexona bupropion, que hoy lo tenemos disponible en el mundo y por supuesto también en Argentina. Entonces vamos a ver cómo es el mecanismo de acción, que sabemos que actúan ambas drogas, la naltrexona y el bupropion, sinérgicamente activando las hormonas del propio melanocortina del sistema hipotalámico del hambre, provocando la supresión del apetito. Lo que va a hacer el bupropion incrementa directamente la actividad del propio melanocortina, y la naltrexona lo que hace es incrementar indirectamente la actividad de propio melanocortina, porque bloquea el sistema de retroalimentación negativo natural que está mediado por beta endorfinas. Esto va a dar como resultado incrementar la actividad de propio melanocortina, la reducción del hambre y la reducción del peso. ¿Cómo influencia la naltrexona bupropion en el balance energético y la recompensa? Básicamente el bupropion, con este estímulo sobre la propia melanocortina, lo que va a hacer es inducir a disminuir el apetito y aumentar la saciedad, estimulado también por el efecto que provoca la naltrexona. Entonces ambas se van a potenciar para lograr el objetivo, que va a ser la disminución del apetito y el aumento de la saciedad, que es lo que va a llevar a la pérdida de peso. El mecanismo de acción entonces es el bupropion inhibe la recaptación de noradrenalina y de dopamina. Esto hace que se estimule la propia melanocortina. Se inhibe, por otro lado, la naltrexona, este feedback negativo mediado por endorfinas, y aumenta de esta manera, con esta interacción de ambas drogas, aumenta el catabolismo y disminuye el apetito. Entonces, como resultado de esto, el bupropion estimula neuronas propio melanocortina que suprimen el apetito, y la naltrexona bloquea, como dijimos, este sistema de retroalimentación que contribuye aún más a la supresión del apetito. Básicamente lo que hacen es un efecto sinérgico entre ambas. Acá tenemos cómo se actúan sobre el sistema, sobre el área mesolímbica de recompensa, generando estos cambios en el comportamiento, donde el bupropion también es una droga indicada para la depresión y ayuda a la cesación tabáquica, y en eso hay mucha experiencia, porque son drogas que hace muchos años que están implementadas, tanto en el mundo como en el país, pero por distintas, en forma individualizada, en forma separada, digamos, y para otros objetivos. En los últimos 2 años que tenemos esta asociación, estas dos drogas asociadas,
es que podemos implementarla en Argentina, pero en el mundo hace ya 14 años que se utilizan y por eso hay trabajos que vamos a mencionar. En cuanto a la naltrexona, también ha sido utilizada para tratar la dependencia al alcohol y prevenir recaídas en dependencia a los opioides. Así que por eso les mencionaba que hay experiencia en estos tratamientos. Entonces, acá se va a sumar que además de actuar en el sistema mesolímbico de recompensa, van a actuar también en el sistema hipotalámico del hambre, como habíamos mencionado. Por eso van a actuar a nivel de los dos sistemas. Acá vemos cómo el impacto de la combinación de estas dos drogas que se presentan en comprimidos de liberación prolongada con 8 miligramos de naltrexona y 90 de bupropion, tenemos a la naltrexona como un antagonista del receptor opioide y que está indicado, como les mencionaba, en la dependencia del alcohol y la recaída de opiáceos. Fíjense que esto está aprobado por FDA desde el año 84. Y el bupropion, como dijimos, un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, y que se utiliza desde hace muchos años en trastornos depresivos y de cesación tabáquica, también aprobada por FDA en el año 85. Acá lo que podemos ver es que la asociación de las dos tiene un efecto sinérgico de potenciación, por eso obviamente esta asociación es más efectiva que utilizar ambas drogas por separado, ¿sí? O utilizar una u otra. La realidad es que los efectos que vamos a mostrar a nivel cardiovascular y sobre el peso van a ser de la asociación. ¿Cuáles son los estudios que tenemos sobre estas drogas? Hay 4 estudios, el CORE-1 y el CORE-2. El CORE-B-MODE, que es lo que se hizo en este estudio, fue asociar una modificación del comportamiento con actividad física en forma regular, una vez por semana, al menos 90 minutos durante 16 semanas, luego semana por medio durante 12 semanas, y una vez por mes, y en meses 7 y 12, 360 minutos por semana. Con lo cual, vamos a ver qué importancia tiene esta asociación del impacto de la modificación del comportamiento. Como siempre decimos, tiene que ser el primer objetivo en cualquier plan de alimentación que implementemos, en cualquier plan para descenso de peso, poder cambiar hábitos de vida, implementar cambios de hábitos de vida sumado al plan de alimentación, la actividad física y por supuesto hoy la medicación que tenemos disponible. Y el CORE diabetes, DM, que es el implementado en personas con diabetes. En cuanto a estos estudios, vamos a ver que se observó en cuanto a un descenso del peso corporal, que en los pacientes que completaron el estudio en el CORE-1, fíjense, un descenso de menos 8.1, en el CORE bimodal B-MODE fue mayor el descenso de peso en los pacientes que completaron el estudio, casi 11.3 kilos a 56 semanas de tratamiento. Claramente intervenir con la actividad física tuvo un resultado positivo. Y en el CORE diabetes también se vieron resultados positivos con respecto al descenso de peso. En cuanto a reducción de peso de mayor del 5%, que es lo que siempre vamos a buscar, fíjense que el CORE B-MODE obviamente tuvo el mayor porcentaje, un 80%, y en cuanto a una reducción mayor del 10%, también el que tuvo mejor impacto sobre descenso de peso fue el CORE B-MODE con la implementación de actividad física.
Si vemos la reducción de circunferencia abdominal versus el placebo, sin duda este descenso de peso a 56 semanas en las personas que utilizaron esta asociación y sobre todo en el B-Mode donde implementaron la actividad física, este descenso fue mayor, como por supuesto era esperado. Lo mismo en descenso de triglicéridos y aumento de HDL colesterol. Si vemos la disminución de glucemia, también fue significativamente mayor en aquellos que utilizaron la asociación de naltrexona bupropion. Si bien no es una droga indicada para diabetes o para el tratamiento de la diabetes, obviamente sabemos que es un coadyuvante, y acá vemos cómo fue la disminución de la hemoglobina glicosilada. En cuanto a efecto cardiovascular, en estos pacientes se vio y se demostró seguridad cardiovascular de esta droga. Vamos a ver cuáles son las precauciones que tenemos que tener, pero los análisis que se hicieron hasta la fecha revelan que la cantidad de eventos cardiovasculares fueron mayores en el grupo placebo, con una cierta tendencia a reducirse las diferencias entre los grupos tratados, pero en naltrexona bupropion mostró tener un cociente de riesgo inferior al placebo, así que en ese sentido estamos con la seguridad que no provoca o que aumenta la muerte por causa cardiovascular. En cuanto a las indicaciones, esta droga va a estar indicada en personas con sobrepeso o, por supuesto, obesidad, con y sin comorbilidades. Se puede indicar en las personas con sobrepeso, por supuesto, en todos los grados de obesidad estaría indicada la terapia farmacológica. Lo que sí es importante saber que debemos evaluar a los pacientes después de 16 semanas, y si un paciente no ha perdido al menos el 5% del peso corporal, se debe suspender, porque es poco probable que ese paciente pierda peso con esta medicación, probablemente no tiene el efecto deseado ni buscado en ese paciente. En cuanto a las indicaciones, acá como dijimos, sobrepeso entonces, índice de masa corporal mayor de 27, con al menos una comorbilidad, y en obesidad, en todos los grados de obesidad, con y sin factores de riesgo. ¿Cuáles serían las precauciones o advertencias que tenemos que tener? Bueno, está contraindicada en pacientes que tienen hipertensión no controlada, por eso es importante que el paciente esté controlado y que a su vez se controle durante la implementación de la droga, en pacientes que tienen trastornos de la alimentación, como bulimia o anorexia, pacientes que discontinuaron algunas otras drogas como benzodiazepinas, barbitúricos o antiepilépticos, utilización concomitantes con IMAO y, bueno, alergia, por supuesto, a algunos componentes. Y cierta precaución o advertir pacientes que tienen ideas de ideación suicida, pacientes que incrementan su tensión arterial durante la implementación de la droga, es preferible o reducir la dosis de esta asociación o suspenderla. Si hay hepatotoxicidad, tener precaución cuando se están utilizando antidiabéticos orales o inyectables, porque el descenso de peso y la disminución de la ingesta puede provocar hipoglucemia si no adecuamos la dosis de los antidiabéticos orales. En cuanto a los efectos adversos
decimos que la reacción adversa más frecuente pueden ser náuseas, constipación, vómitos, mareos o boca seca. Realmente los pacientes no se quejan demasiado, no vemos demasiados estos efectos adversos. Sí, la cefalea, por lo menos en mi experiencia, ha habido varios pacientes que han presentado cefalea, que ceden con una medicación habitual como puede ser paracetamol o ibuprofeno. En cuanto a la posología y las formas de administración, comenzamos con un comprimido a la mañana, en la primera semana. La segunda semana es un comprimido a la mañana y uno a la tarde, alrededor de unas 18 horas, y la tercera semana 2 comprimidos a la mañana y uno a la tarde, para terminar en la cuarta semana ya con la dosis máxima, que son 2 comprimidos a la mañana y 2 comprimidos a la tarde. Es importante que no corten la medicación, porque ni la chupen, deben tragarse entera esta medicación. Y en cuanto a la reflexión final sobre esta charla, decimos que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, que ha alcanzado prevalencia para considerarla una epidemia, que la asociación con comorbilidades la convierte en una enfermedad con criterios de tratamiento efectivos y duraderos, y que hoy tenemos herramientas terapéuticas para tratarla y controlarla. Debemos conocerlas, implementarlas y, por supuesto, evaluar durante el tratamiento muy de cerca a nuestros pacientes, para obtener los mejores resultados, para evitar que los pacientes tengan algún efecto adverso que no estamos controlando, pero es importante estar cerca y controlar de cerca a estos pacientes, implementando siempre y de alguna manera viendo los buenos resultados que tuvo este trabajo, el BIMOD, donde la implementación del plan de alimentación, o sea, de cambio de hábitos con actividad física, realmente superó los resultados con respecto a los otros estudios donde no se le dio tanta importancia al cambio de hábitos. Muchas gracias.